Bien, amigos, es un placer para nosotros compartir el cafecito en el espacio estelar del día con Flavio Darío Espinal. Primero tiene el rango de amigo nuestro, ¿verdad? Gracias. Y nosotros Gracias. el rango de amigos de él. Y después consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, para nosotros también que tú estés. Emitió por fin la comisión que nombró el presidente Danilo Medina un informe sobre la licitación de Punta Catalina. El gobierno se ha mostrado muy satisfecho, mucha gente está insatisfecha, pero el informe tiene sus cosas. Y la primera pregunta es esta: como tú eres jurista, la comisión dice que la licitación se hizo mayormente conforme a la ley. ¿Significa que menormente hubo transgresiones a la ley? Bueno, yo no creo que del informe se pueda desprender la conclusión de que en alguna circunstancia hubo una violación a la ley. Al contrario, yo creo que el informe es riguroso, es detallista, abarcador, toma en cuenta todos los ángulos, todos los aspectos del problema y rinde un veredicto que cubre todas las áreas, y yo al leerlo no creo que pueda llegar a la conclusión de que a partir de ese término se pueda decir que en algún aspecto se violó la ley. Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque en una operación del Estado, y más de ese tamaño, se debe cumplir la ley absolutamente, no mayormente. Sí, pero, y dice mayormente, lo que deja un margen. Sí, habría la comisión que explique el uso de la terminología, pero cuando uno se lee el informe, yo no puedo identificar ningún aspecto en el que el proceso se dio de manera tal que arrojara una violación a la ley. Al contrario, creo que ellos toman el cuidado de describir cada paso en el proceso y determinar que en cada uno de esos pasos se cumplió con la legislación. Por ejemplo, hay un detalle que tal vez que si la composición del comité de licitación, la comisión recomienda para el futuro de que no estén solo los miembros de la institución licitante, que haya personas de otras instituciones o expertos en la materia, eso es un planteamiento de reforma. Pero dice que se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compras y Contrataciones. ¿Específicamente en qué sentido? Bueno, no sé, no tengo presente lo que dice el artículo 36, pero dice que se incumplió la Ley de Compras y Contrataciones. Pero el informe, si lo vemos en conclusión, el informe primero describe las diferentes etapas del proceso. Va narrando desde el momento en que aparecen los oferentes, se va reduciendo el número de participantes, cuando llega el punto final entre ofertas técnicas, ofertas económicas, quedan 4 participantes, de los 4 solamente uno llega a la puntuación que se establece, hay 3 que no llegan a la puntuación económica y por tanto ya no hay lugar a una apertura del sobre económico de esas 3 porque no cumplieron con el requisito técnico, de modo que todo ese proceso se va analizando con detalle, se va describiendo con una precisión admirable y al final lo que resulta es que el consorcio que salió adjudicado fue el que presentó la mejor oferta técnica, que se dio una determinación de precio que originalmente era por 2.040 millones de dólares, algo así, y que en una negociación posterior hubo un ajuste que lo bajó a 1.900 y tanto. 1.957 millones. Sí, ustedes comentaban en ese punto en la introducción, y una de las recomendaciones que hace la comisión es que a futuro uno de los posibles cambios en la ley de contratación es darle mayor poder de negociación al Estado en situaciones como esa. Por ejemplo, hay uno solo que llega al final, entonces no hay opción de ver otras ofertas económicas para contrastarla con la que ganó la oferta técnica. Pero eso de nuevo es para una propuesta a futuro. Y no obstante eso, no obstante esa observación de la comisión, al final se determina que el precio por el cual fue adjudicado y se está construyendo la planta, no solamente
está dentro del rango de precios, sino que está en un 6% por debajo del promedio de la que se han utilizado en América Latina. De modo que yo creo que por eso estamos contentos, porque es un informe que pone de manifiesto que ese proceso se hizo bien, y yo pienso que no se puede ver cosas donde no las hay. Realmente esa es la conclusión principal. Hace poco más de un mes que uno de los miembros de la comisión, me refiero específicamente a Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la FINJUS, dijo en un medio de comunicación que había elementos importantes que debían ser tomados en cuenta por la Procuraduría General de la República relacionados con el levantamiento que ellos estaban haciendo de esa información. ¿Le queda claro al Poder Ejecutivo a qué se refería este miembro de la comisión? ¿Cuáles son esos elementos que deben ser tomados en cuenta para fines de investigación? Bueno, no nos queda claro porque él no fue claro. Al final él firmó el informe, un informe que es el resultado de 28 entrevistas, 1.600 y algo preguntas formuladas, 2.500 horas de trabajo. O sea, fue una comisión que se tomó su tiempo, hizo un trabajo, repito, exhaustivo, detallado, riguroso, y al final él firma el documento. Yo creo que ese es el acto que va a constar como un elemento importante. O sea, que la comisión en pleno firmó el documento, firmó la documentación. Si en un momento determinado él tuvo alguna inquietud, alguna duda, me imagino que en el resto del tiempo que transcurrió quedó satisfecho de lo que resultó. ¿Qué se va a hacer con esto? Porque no es un informe del Ministerio Público, es un informe del Poder Ejecutivo, aunque a veces no sabemos bien. Hay gente que dice que el Poder Ejecutivo manda al procurador. Lo han dicho aquí dirigentes del PLD. Entonces, no sé si... ¿Qué va a pasar con eso? Mira, primero, la comisión cumplió el mandato de que le rindiera un informe al país. El decreto lo que establecía era eso, no un informe al presidente de la República, sino al país. Y ellos se lo rindieron al país, aunque hoy se lo van a entregar al presidente de la República. Eso es lo primero. Lo segundo es que de la lectura de ese informe no se desprende, porque yo no soy fiscal y no lo puedo determinar, los fiscales son los que saben de esto, pero yo no se desprende que haya lugar a una acción pública o el inicio de una investigación penal como resultado de ese proceso de licitación. Ellos que hicieron todas esas entrevistas a todo el mundo que tenía que ver con este proceso, dictaminan que ese proceso se llevó bien. De modo que, repito, no se puede ver algo donde no lo hay. ¿Por qué enfocar los cañones hacia el Ministerio Público cuando ese proceso se ha definido como un proceso que se llevó a cabo bien? Simple. Tú eres jurista. ¿Que por qué enfocarse hacia el Ministerio Público? Porque es el que tiene que investigar. Y estamos hablando de una empresa que confiesa que pagó sobornos para conseguir obras. El mismo Ministerio Público dice que la Odebrecht dice y que la justicia de Brasil dice que pagaron sobornos hasta el 2014 y la única obra que quedaba era Punta Catalina, que dice que pagaron sobornos a diputados y senadores para que aprobaran el contrato. Es decir, ¿y qué más se necesita para que el Ministerio Público haga una investigación? Sí, pero fíjate, lo que establece la comisión es que por el rango de precio por el precio que se estableció, que está dentro del rango del precio para ese tipo de planta, que incluso está por debajo del promedio de plantas similares que se han dado en América Latina, lo que nos dice es que si hubo soborno, que lo hubo porque la propia empresa lo estableció con relación a obras que Odebrecht llevó a cabo en República Dominicana, no parece ser que es en ese caso, porque no es lo que se desprende del informe. Ahora, en lo que tiene que ver con eso que tú describes, el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación contra 14 personas que incluyen legisladores, incluyen exministros, incluye personas privadas, etcétera, que están en un proceso preliminar de investigación, tienen medida de coerción, algunos, la mayoría están en prisión y eventualmente el Ministerio Público habrá de presentar su acusación. De modo que si el tema es el soborno, yo creo que el Ministerio Público ha hecho y está haciendo su trabajo, eventualmente a la justicia le corresponderá hacer el suyo. Qué bien lo dijiste, si el tema es el soborno. Y parece haber un interés muy marcado en que el tema se quede en el soborno.
y hay una manifiesta actitud de evadir el tema de las sobrevaluaciones, que es evidente en muchísimos casos. La carretera Casabito-Constanza, inaugurada en el 2010, hace exactamente 7 años, la carretera nuevecita, hecha por la Odebrecht, a 155 millones de dólares el kilómetro, se está deteriorando cada día. Se está despedazando parte de su capa asfáltica, tiene hundimientos. Una obra carísima hecha por Odebrecht, que Odebrecht ahora dice que sus obras tienen calidad, y las autoridades también, que las obras tienen calidad, y ahí se está deteriorando esa carretera. Pero vamos con el tema de los sobreprecios. No, pero que tú tocaste un tema importante, que se circunscribe a los sobornos. ¿Y las sobrevaluaciones? ¿Qué pasó con las sobrevaluaciones? Parecería que hay temor a comenzar a investigar eso, temor a lo que se puedan encontrar o a lo que se van a encontrar seguramente si lo investigan. Sí, pero yo diría lo siguiente. Si movemos la discusión al tema de sobrevaluación, sobreprecio de las obras, de la lectura del informe de la comisión que investigó a Punta Catalina, la central termoeléctrica Punta Catalina, no se desprende de que ahí hubo una sobrevaloración, que era un tema que estaba en el ambiente en un momento determinado. Podrá haber personas que sigan diciendo lo mismo, pero ya el informe es un informe muy detallado, muy riguroso, y de ahí no hay lugar que uno desprenda de que hubo una sobrevaloración. Ahora, yo no soy el Procurador General de la República, no soy del Ministerio Público. Esa es una pregunta que ustedes eventualmente tendrán que hacerle a los responsables del Ministerio Público. Pero se habla de soborno porque la empresa, ante la jurisdicción de Estados Unidos, ante el fiscal norteamericano, confesó haber sobornado en 11 jurisdicciones. Bueno, en 12 jurisdicciones, porque no incluyó ni a Canadá, ni incluyó a Suiza. Incluyó a Brasil y a 10 países más, 11 países más. Ese es el punto de partida de la investigación que se está llevando a cabo en República Dominicana y en otros países. Si del proceso de investigación, en el que se van a investigar muchas personas, que se van a sacar pruebas, que va a haber interrogatorios en audiencia, etcétera, surge el tema de la sobrevaloración. Entonces, en ese momento, las autoridades del Ministerio Público, los jueces tendrán que poner atención a eso. Pero en lo que tiene que ver con Punta Catalina, no hay margen en el informe que ha dado la comisión de que en esa obra hubo sobrevaluación. ¿Tú sabes por qué yo pongo el tema de las sobrevaluaciones? Porque la Odebrecht confesó, los ejecutivos de Odebrecht, que trasladaron su departamento de pago de soborno a la República Dominicana porque tenía más seguridad aquí. Entonces, aquí tenían el departamento de pagar soborno en todos los demás países y resulta que aquí no pagaron soborno. No, ellos han dicho que pagaron soborno en República Dominicana. Y como resultado de esas declaraciones se inició una investigación y hay 14 personas que están siendo investigadas. La mayoría de esas personas está bajo medida de coerción. Hay personas que tienen prisión preventiva hasta 9 meses, otros 6 meses. Hay otros que no lo están porque son legisladores. De modo que es un proceso que apenas se inicia. El Ministerio Público dispone de creo que 8 o 9 meses para, a partir del momento de la decisión del juez de la instrucción especial, para presentar ya su caso, de modo que estamos en la fase inicial, pero el Ministerio Público está haciendo su trabajo y le corresponde a él hacerlo. Yo quiero hablar de otro tema, porque se nos puede agotar el tiempo. Es el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. 2 jueces, reconocidos jueces de este país, de la Sala Penal de aquí del Distrito Nacional, de la Corte de Apelación. De la Corte de Apelación del Distrito Nacional, emitieron una carta pública hace una semana pidiendo que sea sustituido el juez Frank Soto del Consejo Nacional de la Magistratura para que ese espacio, como él es designado y no es obligatoria su participación, que ese espacio sea ocupado por un juez de carrera. Puede ser sustituido a esta altura del juego, cuando ya se decidió reglamento, el juez Frank Soto por otro juez, y puede darse el proceso que están exigiendo estos reconocidos magistrados. Mira, mi opinión es la siguiente. La Constitución no establece que el juez que representa a la Suprema Corte de Justicia, que es electo por sus pares, tenga que ser ese juez de carrera. La Constitución dice que en lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia,
en el Consejo Nacional de la Magistratura se sienta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es ex oficio, si eres presidente de la Suprema, tiene una silla en el Consejo, y un juez electo por sus pares. No dice la Constitución que ese juez tiene que ser de carrera. Si dijera que tenía que ser un juez de carrera, entonces ahí habría un tema, pero no lo dice. De modo que... pero tampoco lo prohíbe. No, pero la Suprema Corte decidió que fuera él el juez de carrera. El juez que representa a la Suprema Corte ante el Consejo Nacional de la Claro, ellos utilizan una serie de argumentos indicando que, tomando en cuenta que el 75% de los jueces son de carrera, que se tome en cuenta porque es una propuesta, al final no es una propuesta donde están abogando porque ya que no se ha iniciado la selección de los jueces, que esa persona sea sustituida por un juez de carrera, porque al final también tienen que elegir a jueces de carrera. Porque además qué casualidad, que el 75% de los jueces son de carrera y no están representados, sino que está el 25% de los que son nombrados. Sí, ya ustedes están hablando de un tema de idoneidad. Claro. Ahora, ya eso corresponde a la Suprema Corte de Justicia. Reunirse y tomar una decisión. Yo no creo que lo vayan a hacer porque ya el proceso inició y él funge como secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Que dicho sea de paso, este proceso va muy bien. O sea, yo creo que se adoptó un nuevo reglamento, se ha cumplido con todos los pasos que hay que dar en función del nuevo reglamento, se sometieron 183 candidaturas, de las cuales 169 han quedado que completaron sus expedientes. Eso significa 12 candidatos por puesto a ser electo, a ser ocupado. En el 2011 fueron 7 candidatos por cada una de las posiciones a ser llenadas, esta vez son 12 por cada posición. Como ustedes dicen, en la Suprema son 4 jueces, 3 van a ser jueces de carrera. El Consejo Nacional de la Magistratura, por mandato constitucional, tiene que elegir 3 jueces de carrera para esas posiciones, de modo que yo vislumbro un proceso que va a ser positivo y que va a fortalecer esas instituciones. La preocupación, se nos acaba, pero bueno, finalmente, la preocupación de mucha gente es que el gobierno, del cual tú eres consultor jurídico, anda demasiado lejos de la ley en casos de corrupción. Por ejemplo, a ti te tocó encabezar una comisión para investigar lo de San Pedro de Macorís. La depredación de los terrenos del CEA es escandalosa y resulta que ustedes determinan que sí, que hay muchísimas irregularidades y lo único que sucede es que cambian al director. ¿Dónde está el expediente? No va a haber expediente. Bueno, cada quien juega su papel. La comisión rindió un informe en lo que tiene que ver con el proceso de San Pedro de Macorís y la relación entre esas muertes de esos periodistas con procesos de venta de terrenos del CEA. Y nosotros reflejamos ahí lo que encontramos luego de nuestra investigación. Y lo mismo pasó con lo de los 3 brazos. Ahora, ya la parte penal, obviamente, el Ministerio Público es el que tiene la facultad de, en nombre de la sociedad, iniciar la investigación penal, pero dirigir la investigación penal, el que le corresponde, digamos, presentar un caso, una acusación contra alguien. He visto que han estado investigando al exdirector del CEA, por ejemplo, del CORDE, en el caso de los 3 brazos. ¿Qué sale de esa investigación penal? No sé lo que va a hacer el Ministerio Público, pero al menos se está viendo que hay pasos en esa dirección. Esperemos a ver, eso sale de mi competencia. Honestamente, pienso que... Bueno, tú sabes que el Procurador General de la República es miembro del Comité Central del partido y es evidente que no le interesa lo del CEA. Porque si hubiera pensado que eso era digno de investigarse, sobre todo después del informe que ustedes rindieron, que indica el dolo que hay ahí, no se ha interesado. Entonces... Bueno, eso habría que preguntárselo a él, pero si ese fuera el argumento, pudiera decirse lo mismo en lo que tiene que ver con el caso de Brecht, por ejemplo. Y sin embargo, ahí hay, en el proceso bajo investigación y con medida de coerción, hay 3 miembros del comité político del PLD, hay legisladores de alta relevancia, un exministro de alta relevancia también. O sea, independientemente de lo que resulte del proceso, el hecho es de que personas prominentes del partido de gobierno y de otros partidos y de empresarios privados están siendo investigados, de modo que es una muestra ahí de que él actuó en función de las evidencias que él ha encontrado y de la que piensa encontrar. Pero nada, yo veo tu preocupación, yo creo que hay que seguir avanzando en el combate a la corrupción, hay que seguir avanzando
en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es una demanda legítima. Obviamente estas cosas hay que hacerlas en cumplimiento de la ley, en cumplimiento del debido proceso, de las normas procesales, pero sí, yo me identifico con la idea de que hay que seguir combatiendo la corrupción, reduciendo la corrupción, más transparencia, más rendición de cuentas. Eso es un tema central en la sociedad dominicana, en el sistema político en este momento. Si se demuestra que un ministro adquiere propiedades del gobierno, como lo admite el ministro de Obras Públicas, ¿no?, que acaba de comprar un hotel al Banco de Reserva, coge el préstamo en el mismo Banco de Reserva, ¿eso riñe con la ley? Mira, ¿se investiga desde...? Sí, la verdad que yo no conozco el detalle de esa transacción y opinar sobre él estaría fuera de lugar, porque la verdad que no conozco la transacción comercial, quién compró, pero se puede, o sí, quiénes compró, cuáles compañías intervinieron, cuál es el historial de las compañías que participaron en esa compra. Y ya de paso, una de las cosas que dice, para cerrar esto, porque yo sé que ustedes tienen que, ya no se le acabó el tiempo, pero una de las cosas interesantes de que dice el informe de la Comisión de Punta Catalina es que de las 4 empresas finales que llegaron, que las empresas nacionales que fueron asociadas a las empresas internacionales, solo una, Ingeniería Estrella, tenía operaciones registradas en la DGI, las otras no tenían ni siquiera operaciones registradas el año previo en la DGI, o sea que es uno de los aportes que hace el informe de Punta Catalina. Ojalá tenga consecuencias, pero finalmente, ¿te parecería bien que el gobierno informe hoy o mañana todos los ministros y demás altos funcionarios del Estado que están comprando bienes del Estado? Bueno, porque sería bueno saber eso, cuánto están comprando y qué están comprando. O sea, habría que primero ver que los ministros están comprando bienes del Estado. O sea, para comprar un bien del Estado tiene que agotarse una serie de procedimientos, una serie de pasos legales que harían imposible que una persona oculte la compra de un bien del Estado. Si es bienes nacionales, tiene que intervenir un poder, tiene que ir al Congreso Nacional. Sí, pero los ciudadanos no lo sabemos, el Estado sí lo sabe. Sí, bueno, se pudiera decirlo. Hacer un levantamiento de las transacciones que ha hecho el SEA a través de los años, sobre todo después que dejó de ser una gran, digamos, un gran holding azucarero. Sería una labor de levantamiento que la comisión, dicho sea de paso, que designó el presidente de la República, está poniendo en orden todo eso. Se ha parado las transacciones en el SEA para que no se sigan vendiendo hasta que se haga un levantamiento de todas las transacciones pendientes, de todas las tierras del SEA y el destino que están llamados a hacer. Bueno, muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Siempre estoy a la orden. Gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Nos vamos y regresamos un momentito.